materiales y las herramientas que vamos a necesitar para elaborar este proyecto. Lo primero que necesitamos tener es vidrio. Yo voy a utilizar vidrio rosa, vidrio blanco y vidrio rojo. Vamos a ocupar también moldes, un moldecito cuadrado como este que es para hacer la caja y un molde de Papá Noel que va a ser la decoración de la caja. También ocuparemos esmalte negro. Este esmalte lo vamos a necesitar para hacerle los ojitos a Papá Noel y esto lo vamos a hacer con un lápiz que tenga un borrador nuevo. También necesitaremos dos pinceles, uno para el flux y otro para la pátina, y vamos a utilizar un cortador de vidrio, cinta de cobre y vamos a utilizar soldadura. Esta soldadura tiene una composición 60% estaño, 40% plomo. La soldadura de alpaca o de solamente estaño no sirve para este proyecto. Para derretir esa soldadura necesitamos un cautín de mínimo 80 vatios. Utilizaremos también pátina. Esta pátina debe ser especial para estaño plomo, la vamos a utilizar en color negro y necesitamos un fundente líquido. El fundente en crema no nos sirve, el fundente para los vitrales para hacer este trabajo se llama flux. Y por último vamos a utilizar una pulidora, esta será la encargada de quitarle los filos al vidrio y pulirle algunos detalles que necesitamos para el diseño. Ahora nos vamos con unas medidas de seguridad que es importante que conozcamos antes de empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es sacar los cuadros que necesitamos para formar la cajita. Esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar el moldecito que hemos hecho previamente en cartulina, lo ponemos sobre el vidrio y empezamos a trazar los cuadros. Cuando hayamos hecho esto, vamos a tomar la regla, la ubicamos antes de la línea que hemos trazado, esto para darle espacio al cortador y que la rulina quede sobre la línea que hemos trazado. Hacemos una leve presión sobre el vidrio y ese rasguido que escucharon indica que hemos cortado correctamente. Ahora lo que vamos a hacer es separar el vidrio, tomamos la pinza de patico, la ubicamos sobre la línea de corte y hacemos presión para separar el vidrio. Cuando tengamos todos los cuadros cortados, para formar la caja pasamos a trabajar en los moldes de Papá Noel. Como definitivamente lo mío no es el dibujo, yo siempre tengo que calcar los diseños que voy a necesitar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente transfiero a un trozo de cartulina el dibujo que voy a necesitar y esto lo hago con un pedacito de papel carbón. Enumeramos las piezas que nos salieron y empezamos a recortar. Cuando hayamos hecho esto, empezamos igual que con los cuadritos a transferir los moldes al vidrio y empezamos a realizar el corte. Tomamos el cortador, lo pasamos por toda la línea que se ha trazado, haciendo siempre presión para que el corte se realice sobre el vidrio. Y luego empezamos a separar. Yo cuando estoy cortando curvas, como en este caso, separo el vidrio con la parte de atrás del cortador. Dando unos golpes secos al vidrio, logramos separarlo. Como hay cortes que definitivamente no podemos hacer como este que tiene muchísimas ondas, lo que vamos a hacer es sacar una sola curva y luego con la pulidora vamos a darle la forma que necesitamos para que encaje en el diseño que estamos haciendo.
Cuando terminamos con el corte de las piezas, vamos a empezar a pulirles los bordes. Este proceso es muy importante porque es en el que vamos a lograr que las piezas nos queden perfectas, que encajen unas con otras y el diseño quede tal y como lo hemos pensado. Después de que terminemos de pulir, vamos a secar muy bien las piezas para pasar al siguiente paso. En este punto vamos a empezar a encintar las piezas así como esta. Lo importante en este paso es distribuir muy bien la cinta por las dos caras del vidrio. Entonces tomamos la pieza y empezamos a poner la cinta por todo el borde. Luego vamos a tomar una espátula o un palito y empezamos a pasarla por encima de la cinta para que nos quede bien pegada al vidrio, y todos los bordecitos vamos a empezar a pegarlos por las caras. Cuando ya hemos terminado de encintar todas las piezas, vamos a tener algo como esto. Ahora vamos a empezar a poner soldadura por todos los bordes para luego pasar a empezar a formar la caja y el Papá Noel. Aplicamos flux por todos los bordes de la cinta y hacemos una pasadita rápida con soldadura. Cuando estemos haciendo esto, es importante que no nos demoremos con el cautín sobre la cinta porque se nos puede empezar a levantar. Simplemente lo pasamos rapidito, que pegue la soldadura sobre la cinta y listo. Y esto lo vamos a hacer con todas las piezas y por todos los lados donde hemos puesto cinta. Ya no nos debe quedar ningún lado color cobre, sino color plata. Cuando hemos terminado con esto, lo que vamos a hacer es empezar a armar la caja. Entonces vamos a tomar dos de las piezas que la van a formar y las vamos a unir haciendo un punto de soldadura en la esquinita para asegurarla. Esto lo vamos a hacer con estas dos piezas y con las otras dos piezas restantes. Olvidé mencionarles que cuando iniciemos con el proceso de soldado es muy importante que esto lo hagamos en un lugar que tenga muy buena ventilación o que utilicemos un extractor, porque la soldadura tiene por componente plomo y es bastante tóxico. Por eso es supremamente importante que siempre utilicemos los implementos de seguridad que les mencioné al comienzo del video. Cuando ya tenemos aseguradas esas 4 piezas, vamos a unirlas para formar el cuadrado y hacemos el mismo procedimiento que hicimos antes. Ponemos flux en las puntas, una gotica de soldadura y esto lo vamos a hacer también por la parte de abajo. Ahora vamos a empezar a rellenar todos los bordes. Si ven, hay unos espacios, entonces empezamos a poner unas gotas de soldadura por todas esas separaciones para empezar a rellenar. Vamos poniendo punticos y empezamos a unir. Vamos a comenzar a arreglar las esquinas. Vamos a tomar un cuadrado de papel periódico, lo ponemos ahí debajo como están viendo y empezamos a poner puntos de soldadura tratando de que esta nos quede con relieve, nos quede con volumen para que se vea mucho más bonito y además esto le da más firmeza y un mejor acabado al cuadrado. Esto lo vamos a hacer por las 4 esquinas. Esto también lo vamos a empezar a hacer con la parte de arriba. Aplicamos flux, hacemos toques de soldadura para que también nos quede con volumen.
Y en este punto aprovechamos para arreglar las esquinas que también nos queden redondeadas igual que los bordes. Cuando hemos terminado con esto, vamos a pegar el fondo de la caja. La ponemos, aplicamos flux y hacemos lo mismo que hemos hecho siempre. Ponemos soldadura y pegamos. Lista la caja, seguimos con Papá Noel. Aquí acomodamos las piezas, aplicamos flux en las esquinitas donde vamos a asegurar y empezamos a poner los puntos de soldadura. Cuando ya hemos asegurado las piezas, que ya no se nos desbarata, vamos a empezar a rellenar todas las separaciones que nos quedaron con soldadura. Luego pasamos a poner el mostacho o el bigote de Papá Noel. Lo acomodamos a la altura que nosotros queremos y lo pegamos ahí con un puntico de soldadura. Luego vamos a poner la cara, esto lo vamos a hacer por la parte de atrás de Papá Noel, le damos la vuelta, ponemos la cara y también vamos a asegurarle las puntas con unos toquecitos de soldadura. Cuando ya le hemos pegado todas las piezas a Papá Noel, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la caja. Vamos a empezar a darle volumen a la soldadura en los lados para que nos quede pareja y bien bonita. Luego pegamos a Papá Noel. Esto lo hice muy fácil, simplemente lo puse, abajo le puse un punto de soldadura, arriba le puse otro y listo. Ya lo tenemos pegadito, ya está prácticamente terminado. Ahora vamos a pasar a poner la pátina. Tomamos el pincel y aplicamos por donde hemos puesto toda la soldadura y ¡tan! Se ha puesto negra. Sí, precisamente esa es la tarea de la pátina. Vamos a aplicarla muy bien por todas partes, por dentro de la cajita, por fuera, por los lados de Papá Noel, en todo lado. Hecho esto, vamos a lavar muy bien la caja, la vamos a secar y vamos a aplicar la silicona que le va a devolver el brillo al vidrio y también nos va a ayudar a brillar la pátina. Limpiamos todo muy bien por todas partes y vamos a pasar a ponerle los ojitos a Papá Noel. Esto, como les dije, lo vamos a hacer con esmalte negro y un borrador nuevo. No puede estar mordisqueado, si no, no nos va a quedar lindo. Lo ponemos sobre la carita y ya está. Hemos terminado, nos quedó hermoso. Vamos a ponerle los dulces y luego la vela. Vas a decidir cuál fue la opción que más te gustó, de candelabro o de dulcerito. Anímate a hacerlo. Es una hermosa decoración para tu casa. Espero el video les haya gustado y si fue así, por favor, suscríbanse. Compártanlo con todos sus amigos y denle un me gusta. Gracias, muchísimas gracias por ver nuestros videos. Espero verlos en el próximo tutorial. Muchísimos besos para todos. Hasta la próxima.